Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por acá les voy a dejar el video que les comenté para el capítulo de estadística, en donde vamos a ver un poco el tema de exploración inicial de los datos una vez los descargamos y también vamos a ver la prueba de bondad de ajuste que se llama chi cuadrado. Por otro lado, pues yo también les voy a dejar el Excel, se los voy a cargar también en esa misma carpeta donde están los videos de clases grabadas. Y la prueba de Kolmogorov-Smirnov se las voy a dejar ahí, pues se las voy a anunciar de manera general y ya ustedes también para que cacharreen ahí esa hoja y carguen ahí pues como los datos que necesitan y puedan hacer como la prueba. Digamos que en ese momento pues le vamos a hacer foco es a la prueba de chi cuadrado, que es la que va a quedar en el trabajo final para que ustedes también hagan esa prueba de bondad de ajuste para mirar pues si los datos se ajustan a una distribución normal. Entonces, bueno, acá lo que estamos viendo es el primer paso para llegar a hacer esos análisis que se requieren y en este caso es la descarga de la información. Como yo les comenté, hay diferentes fuentes. Acá en el área metropolitana encontramos el CIATA, que es el Sistema de Alertas Tempranas, en donde también podemos descargar información, ya sea, por ejemplo, de precipitación, de temperatura, de caudales, entre otros, y ya sobre esa información realizar determinados análisis. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo acá es la página del IDEAN, que ya sabemos que el IDEAN es el Instituto de Estudios Meteorológicos acá en Colombia y tenemos pues estaciones a lo largo de todo el país. Entonces acá le vamos a dar a aceptar los términos y acá vemos que para llegar a esa página del IDEAN acá escribimos dime, la palabra así tal cual la encontramos en Google y nos direcciona acá a este portal en donde podemos descargar la información. Entonces acá vemos el mapa y donde se encuentran pues las diferentes estaciones. Acá podemos navegar, de hecho podemos acercarnos a la zona de estudio. Ustedes saben que ustedes tienen diferentes cuencas, pueden pues navegar acá y mirar de pronto qué estaciones se encuentran dentro de sus cuencas. La idea aquí es hacer un ejemplo pues con una estación. Si por ejemplo yo me acerco acá a Medellín, vemos que existen diferentes estaciones. Si yo, por ejemplo, le doy clic aquí a una estación, pues me va a aparecer el código, la clase. Eh, Miremos acá, por ejemplo, en esta aparece más información, me va a aparecer el código. Las estaciones que son pluvio, pueden ser pluviométricas o pluviográficas, tienen información de precipitación, mientras que esas que tienen ese prefijo del ITNI son estaciones que tienen información de caudal. Entonces, ustedes acá se pueden acercar, le dan clic a cada una de las estaciones. Al hacerle clic, pues les va a aparecer como la información relevante. Eso acá del estado también es muy importante si la estación se encuentra activa o no. Hay unas que se encuentran con estado suspendido y acá aparece otro dato que es la fecha de suspensión. Entonces, por ejemplo, una estación que tenga fecha de instalación, por ejemplo, 1950, y aparece que está desactivada o está suspendida y la fecha de suspensión es 1951. Sabemos que es una estación que no nos va a servir porque solamente tiene un año de información. Sabemos que un año de información no es suficiente para hacer, por ejemplo, un análisis climatológico, es decir, un análisis promedio, ¿cierto? De muchos años. Entonces, bueno, por acá también vemos otra estación meteorológica.
acá por ejemplo, en la zona de Laureles. Entonces, digamos que ustedes se van a ubicar como en su zona de estudio, o donde está ubicada su cuenca, y van a identificar esas estaciones, ya sea, por ejemplo, de precipitación o de caudal, que les sirvan para descargar la información. Entonces, en este caso, acá nos da la información, nos dice que es pluviográfica, es decir, que podemos tener información de precipitación, tiene la ubicación, su longitud y latitud, la altitud a la que se encuentra esa estación con respecto al nivel del mar, si se encuentra activa y la fecha de instalación. Entonces, ya habiendo, por ejemplo, identificado una estación de interés, acá tenemos que surtir ciertos pasos para descargar la información. Entonces aquí, pues el primer paso es consultar. Acá hay dos tipos de información, como también les mencioné en la clase de precipitación, la estándar y otro tipo de información que la llaman especial, es decir, de cada multianual, es decir, que pueden ser promedios de muchos años y que sean valores representativos y nos digan cómo se comporta esa variable en la zona. En este caso, por ejemplo, la precipitación, cómo se comporta en un mes dado, sabiendo que yo saqué el promedio de ese mes durante muchos años. Entonces, en este caso, pues como vamos a descargar información puntual, no va a ser información promedio, pues yo le voy a dar acá en estándar. Y acá, donde dice variable, vemos que el IDEAN maneja un catálogo bastante representativo de información, de brillo solar, de caudal, de clasificación de nubes, de sedimentos, dirección del viento, evaporación, que esos datos de evaporación también nos van a servir para ese trabajo final. Y en este caso, pues vamos a darle clic a precipitación, datos de precipitación, que es con los que vamos a hacer como el ejemplo para que ustedes sepan cómo pueden hacer esa exploración inicial de los datos y también cómo pueden hacer esa prueba de bondad de ajuste. Entonces acá vamos a escoger, por ejemplo, la precipitación total mensual. En este caso, no sé si fue que el portal, al portal le hicieron algunos cambios, porque acá también pues deberían aparecer otros tipos de datos de precipitación a diferentes frecuencias. En este caso, por ejemplo, pueden ser diarias, entre otras. Pero en este caso práctico, pues para hacer el ejemplo, vamos a utilizar esa precipitación total mensual, ¿cierto? Y podemos utilizar esa misma estación que seleccionamos acá, por ejemplo, esta de Laureles Medellín, que yo ya hice como algo con estos datos. Entonces acá vamos a colocar departamento Antioquia. En este caso el municipio es Medellín, pero ya ustedes cuando identifiquen sus estaciones, pues van a colocar acá el municipio de interés o donde se encuentran ubicadas esas estaciones. Acá el nombre de la estación, vamos a colocar aquí Laureles, que sería esta. Y podemos llegar hasta ahí, ¿cierto? Porque ya, digamos que el principal, por ejemplo, cuando existen dos estaciones con el mismo nombre, las podemos diferenciar con el código. Pero en este caso, Laureles, como vimos acá en el listado, solamente hay una. Entonces, una vez hayamos seleccionado acá el nombre de la estación, le vamos a dar clic acá en filtrar y vemos que aquí en filtrar pues ya nos ubica acá la estación. Entonces, dependiendo pues si son varias, ustedes las van a seleccionar acá. Y vemos aquí la fecha de instalación, que sería en junio de 2011, y la fecha de fin, es decir, que estamos en septiembre de 2025, todavía pues ella sigue reportando. Es una estación que se encuentra activa. Entonces ya acá para descargar los datos le vamos a dar en fecha inicial, vamos a seleccionar junio de 2011. Acá pues nos movemos en los años, sería 2011. En este caso sería que junio. Listo, pongámosle 1 de junio. Y acá en la fecha final podemos irnos unos mesecitos atrás, porque de pronto si colocamos el mismo mes o la misma fecha del día de la descarga, puede que nos ponga problema
para descargar la información. Entonces vámonos por ejemplo acá a abril y le vamos a dar aquí clic en agregar a la consulta. Entonces cuando ya tenemos seleccionada el tipo de información que vamos a descargar, la estación que identificamos para la descarga y acá el periodo también le vamos a dar aquí en agregar a la consulta. Entonces vean que aquí ya pasamos de este botón de consultar o de este banner de consultar acá al de descarga. Acá entonces le podemos dar en Excel que nos descargue la información en Excel y le vamos a dar clic aquí en descargar. Entonces acá le vamos a dar a aceptar y él nos va a entregar una carpeta comprimida, ¿cierto? Esa carpeta la descomprimimos y por acá pues nos va a mostrar un Excel, ¿cierto? Que yo ya por acá también ya lo había pasado acá, pues lo había pasado al mismo archivo que les voy a subir en donde tengo pues como los diferentes análisis geográficos que he hecho para esto. Entonces vean acá, este Excel lo van a ver de la misma manera en su computador, la descarga en donde tenemos el nombre de la estación, la ubicación de la estación. En este caso, si fuera información lineográfica, es decir, por ejemplo, de caudales, nos va a decir el nombre de la corriente de donde estamos descargando esa información de esos caudales. Acá la categoría pluviográfica, que como les dije, cuando tienen ese sufijo pluvio, significa que nos va a descargar información de precipitación. Acá, por ejemplo, el tipo de información que descargamos. En este caso tenemos precipitación total mensual, es decir, a cada mes se le asigna un dato. Vean que aquí no es ninguna información promedio ni nada. Eso fue lo que llovió, por ejemplo, durante el mes de junio en el año 2011, ¿cierto? Ese fue el valor de la precipitación para ese mes puntualmente. Acá no, pues no hemos hecho ningún promedio ni nada. Acá la unidad de medida, los milímetros, que ya sabemos que un milímetro es un litro en un metro cuadrado, en este caso pues de agua, la frecuencia pues de la medida mensual y la fecha de la consulta, ¿cierto? O ese periodo que establecimos, que en este caso aquí es junio de 2011 a abril de 2025. En este caso tenemos aproximadamente 14 años de medición. La idea es, pues igual trabajamos con la información que hay, pero ya sabemos que entre mayor información tengamos, mayor cantidad de datos tengamos, mucho mejor pues va a ser el análisis o más cercano a lo que esperamos o a ese promedio. Entonces, si tenemos más de 20 años, sería mucho mejor. En este caso, pues la estación la instalaron apenas en el 2011, entonces esa es la información con la que contamos. Entonces, acá en la tabla vemos que hay unos datos de fecha en donde está cada mes. Vemos que va desde junio de 2011 hasta abril de 2025. Acá también vemos el valor de la precipitación. Acá hay algo muy importante y es que tenemos que mirar acá la configuración del Excel. Nos vamos aquí a archivo, nos vamos a opciones, nos vamos aquí a avanzadas y miramos que los separadores de decimal, muy importantes, estén en puntos y los separadores de miles en coma. En este caso pues yo ya lo tenía así, pero digamos que cuando están trocados, es decir, los separadores de decimales en coma y los de miles en punto, nos va a poner problema acá para analizar los datos porque desde acá nos los entregan en punto y se va a entender de que cuando yo tengo un punto, pues ya van a ser los decimales de ese valor, no son los miles. Entonces, para que puedan modificar ese tema de los puntos y las comas, en este caso, o ajustar en su Excel. Entonces, en este caso, aquí está identificando estos valores como texto, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que haga la lectura y entienda de que esos son números? Entonces le voy a dar clic aquí al primer número, doy control shift y la tecla hacia abajo y le voy a dar aquí, bueno, primero paso acá a que son números,
¿cierto? Y acá le voy a dar clic a convertir en número. Entonces vean que allá, ya cuando él pasa a la derecha y ya se quita esa nota pues de advertencia, ya acá me está entendiendo esos valores como números. Entonces, para que tengan ahí en cuenta esa conversión a número y también de que el Excel pues ya se encuentra ajustado en donde tenemos los decimales como punto y los miles como coma. Eso acá, el nivel de aprobación nos habla de que los que se llaman definitivo es porque desde el IDEAN pues ya se hizo la revisión y corroboraron que efectivamente ese valor que tenemos ahí, por ejemplo, para el mes de septiembre de 2022, es el correcto para pues, llevar a cabo análisis y eso fue efectivamente el valor de la precipitación mensual para esos meses. Pues para septiembre, octubre, bueno, todos los valores que tenemos acá. Mientras que estos que mencionan acá preliminar, pues todavía se encuentran en estudio o en revisión, pero de todas formas, pues podemos utilizarlos porque pues ya se encuentran publicados también y luego pues de un tiempo, unos días, podemos volver como a descargar la información y mirar que efectivamente pues ya se encuentre como esa aprobación también del dato. Entonces, así como vemos en esta pantalla de acá, así es como nos va a mostrar la descarga de esa información. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y también acá la transformación de esos datos en formato número. Entonces, voy a mostrarles acá esa otra hoja que hice en donde pues yo la llamé acá exploración, se llama exploración inicial de los datos. ¿Qué hice yo? Simplemente pasé esos valores de precipitación que están acá, los pasé en la columna B, los pasé todos los valores, los copié como número, es decir, le di pegar acá, si estuviera activa y le doy pegar como número. Y acá, ¿qué hice con esta fecha? Pues simplemente activé, puse acá junio de 2011, julio de 2011 y ya lo que hice fue arrastrarlo, ¿cierto? Hasta el valor que yo necesito y ya él entiende de que ese es el formato de fecha que yo tengo. Porque cuando, por ejemplo, acá yo voy a graficar, puede haber problema porque eso acá tiene hasta el dato del día y también las horas. Pero en este caso, como mi información está a nivel mensual, pues yo solamente necesito que el año y el mes. Si eso fuera información diaria, pues también necesitaría ese dato de días. Y si esta información fuera cada hora o cada 15 minutos, pues también voy a necesitar ese dato de hora. Pero como lo mencioné, pues en este caso es solamente información mensual, digamos que para no enredarnos con ese formato que es más largo, yo lo dejé acá simplemente en un formato de fecha mucho más resumido que incluye el mes y el año. Entonces acá simplemente pasamos la información en una hoja nueva en donde yo tengo los datos de precipitación, que es lo que necesito, en este caso precipitación mensual, y tengo ese dato de fecha. Listo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con estos valores? Voy a sacar cada una de esas medidas, algunas de tendencia central, que nos van a hablar de las características de los datos que yo estoy analizando. Entonces por acá voy a ir, por ejemplo, a sacar la media, que lo bueno es que acá en Excel pues ya muchas de esas medidas de tendencia central o de análisis estadístico tienen ya su función directa en donde se puede sacar esta información, ¿cierto? Yo no tengo acá por qué darle en sumar todos los números y dividirlo entre el número total, o sea, lo podría hacer, pero digamos que con la función directa pues me va a sacar el valor que yo necesito. En este caso la función para la media sería el promedio y voy a seleccionar todo mi conjunto de datos, ¿cierto? Ya sé que para seleccionarlo me paro o doy clic en ese primer dato y le doy control shift y la tecla de abajo y él ya llega justamente hasta el último valor en el que yo estoy para que no me demore ahí en la selección. Entonces le voy a dar el promedio,
y efectivamente pues me saca ese valor medio o representativo de mis datos. En este caso de un valor de 145.02 milímetros. Ya sabemos que estamos trabajando en milímetros. Aquí para que lo tengan en cuenta, bueno, también les iba a mencionar que, por ejemplo, en este caso, en esta estación, si nos vamos dato por dato, nos vamos a dar cuenta de que no hay datos faltantes. Algo muy importante y es que, por ejemplo, si esta estación tuviera entre un 20 y un 30% de datos faltantes, hay que descartarla, porque lo que les decía en la clase, cuando yo tengo toda esa cantidad de fechas sin dato, en este caso pues de precipitación, es muy difícil hacer la reconstrucción porque hay un mayor porcentaje de error. En este caso, al yo asignar un valor para un mes dado, en este caso, pues que la información es mensual. Entonces, si yo tengo muchos datos faltantes, es decir, por ejemplo, un 30%, ya también pues depende de la persona que esté haciendo el análisis, esa toma de decisión, cuánto va a ser ese porcentaje que va a aceptar. En este caso, pues podemos decir que si hay un 30% o más de datos faltantes, no podemos tener en cuenta esa estación y nos vamos otra vez al IDEAN y miramos qué otras estaciones tenemos disponibles para hacer el análisis de información pues en la cuenca de estudio. En este caso pues esta estación no tiene datos faltantes, pero ya vimos en clase que existe por ejemplo el método de la precipitación normal o existen otro tipo de metodologías, por ejemplo más robustas, en donde si yo descargo información de otras estaciones cercanas podría completar ese dato que me hace falta. Algo muy importante y es que falte menos del 20% de datos, ¿sí? O si yo escojo y soy más estricto y digo que solamente voy a aceptar máximo el 10% de datos faltantes. Si esa sesión tiene más del 10% de datos faltantes, no la voy a tener en cuenta. Entonces también es importante definir un límite de datos faltantes para poder trabajar con esa estación. Entonces, bueno, en este caso, esta estación no tiene datos faltantes, pero si su estación tiene datos faltantes, pues pueden descargar otras estaciones cercanas, unas 2 o unas 3 estaciones cercanas para hacer esa completitud de los datos. Listo. Entonces, en este caso, me fui acá y también recordé lo de los datos faltantes porque digamos que acá hay que tener en cuenta o tener un análisis de lógica para esos datos o esas medidas de tendencia central o medidas estadísticas que yo estoy sacando. Si por ejemplo acá me diera un dato de media de 1045 milímetros, yo sé de inmediato que ese valor no está bien, ¿cierto? O qué pasó allí, ¿cierto? Porque todos mis datos, vean que hay datos, por ejemplo, de 11 meses en los que llovió muy poco, por ejemplo, yo sé que tengo un valor máximo por acá en mayo de 2024 de 421 milímetros. Entonces, si me da un valor de media de 1000, pues vuelvo y reviso otra vez acá la ecuación o qué está pasando porque ese valor está incorrecto. Entonces, también para que lo tengan en cuenta cuando estén sacando esos estadísticos, utilizar la lógica en las dimensiones o bueno, más bien las magnitudes de esa data que estoy sacando. Entonces acá, por ejemplo, la mediana nos va a indicar ese valor central si yo organizo pues los datos en orden ascendente de menor a mayor. De menor a mayor, pues ese valor central o ese valor que se encuentra en la mitad, pues va a ser la mediana, ¿cierto? Acá también tengo la moda, que es el valor que más se repite dentro de mi conjunto de datos, pero acá, por ejemplo, este valor de la moda, por eso tengo este signo de interrogación acá y voy a acercar un poquito acá eso. Ese valor de la moda no sería correcto en este caso y vean que estamos utilizando pues la función de acá de Excel, pero acá me dice que el valor que más se repite es 233, pero digamos que yo tengo, digamos que hacia un primer vistazo de los datos, tengo muchos más valores pequeños
que por encima, por ejemplo, de 200. O bueno, tendría que analizar, pero digamos que por eso les digo que hay que revisar o ponerle lógica a cada uno de los datos que me arrojan esos estadísticos. Acá n sería el número total de datos, que también lo pueden corroborar, pues si ustedes seleccionan todos los números o todos los datos que tienen, acá en Excel pues les va a decir, les puede hacer un conteo inmediato, entonces también lo pueden corroborar de esa manera. En este caso pues son efectivamente 167 datos. Yo voy a sacar un dato máximo, que vean que aquí es con la función max, que me arroja el valor máximo de todo este conjunto de datos, que en este caso son 421.5 milímetros, que fue ese dático que les mostré en mayo de 2024. Igual también pues con la función buscar le pueden dar ese valor para que identifiquen en qué mes, por ejemplo, se obtuvo pues ese valor máximo. Y el valor mínimo acá que tengo es de 1.6, démosle por ejemplo buscar a ese de 1.6. Vean, entonces ese valor de 1.6 lo tengo en enero de 2024, que fue en todos estos 14 años aproximadamente que tengo de medición, fue el mes en donde menos lluvia tuve, ¿cierto? Y un valor bastante bajo para hacer todo un mes de lluvia. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. De hecho, ahí, por ejemplo, esos valores máximos y mínimos pueden buscar noticias de esas temporadas, qué pasó, se dieron inundaciones, hubo olas de calor, bueno, entre otros, para que también hagan análisis pues, de esos periodos y, por ejemplo, están haciendo un informe técnico, tener mayor mayores fuentes para realizar esos análisis. De hecho, lo que les decía también, que por ejemplo esos valores extremos o los outliers también se identifican pues si son correctos o en ese caso pues qué pasó, ¿cierto? ¿Qué pasó durante esa temporada en esa zona? En este caso pues acá en Medellín, qué pasó en ese mes de enero de 2024, qué pasó en ese mes de mayo de 2024 para tener un mejor análisis pues, de la situación y del comportamiento, en este caso de la precipitación para esa zona. En este caso acá les voy a mostrar primero la desviación estándar. La desviación estándar pues también tiene una función directa acá en Excel, que es desves de la muestra, .m, y voy a seleccionar pues los datos también. Recuerden que la desviación estándar me habla de esa distancia o cuán alejados o cuán dispersos se encuentran mis datos de mi valor promedio. Entonces, entre más grande sea esa desviación estándar, más grande va a ser esa distancia o esa dispersión de mis datos de mi dato promedio. Y la varianza va a ser la desviación estándar elevada al cuadrado. Digamos que la más utilizada es la desviación estándar, pero al final pues ambas nos están hablando de cuánto es la dispersión o esa distancia de mis datos de ese valor promedio. Por acá tenemos, yo lo había puesto acá, el coeficiente de variación, que también es otro estadístico también importante que me define la relación entre la desviación estándar y la media. Es decir, me saca esa relación entre cuán dispersos están mis datos y acá el valor de la media que yo tengo, ¿cierto? Entonces acá me da un valor de 0.5. Digamos que ahí podemos investigar un poco más y si existen, por ejemplo, datos para ese coeficiente de variación, en donde me dice que si yo tengo un coeficiente de variación bajo, los datos son más homogéneos, mientras que si mi coeficiente de variación es alto, me va a decir de que mis datos se encuentran mucho más dispersos y se encuentran mucho más alejados de mi valor promedio. Acá también tenemos ese coeficiente o esa simetría, que recuerden que me decía de que, por ejemplo, yo tengo una asimetría positiva
si mi estadístico me da mayor que cero, es decir, de que mis datos pueden tener una cola más pesada a la derecha, o que si ese estadístico me da menor que cero, tengo una simetría negativa, es decir, de que mis datos tienen una cola mayor hacia la izquierda. En este caso hay otro conjunto de datos que son simétricos, es decir, de que tengo la misma proporción o distribución a ambos lados pues, de ese valor medio. En este caso, la asimetría, bueno, acá pues me faltó decirles de que el coeficiente pues de variación, pues ya lo habíamos visto en las diapositivas, va a ser la relación o esa división pues entre la desviación estándar y la media. Eso nos va a dar el valor pues del coeficiente de variación. Y acá la simetría también tiene una función directa acá en Excel que va a ser el coeficiente de asimetría y selecciono pues todo el conjunto de datos que tengo. En este caso me dio un valor positivo, igual sigue siendo pues cercano a cero, o sea que puede ser un valor o que mis datos tienden a ser un poco simétricos o que tienen una cola pues más alargada hacia la derecha, que ya pues de hecho aquí adelantando un poquito, por ejemplo, en este histograma, pues podemos observar también como esa cola un poco más pesada a la derecha. Y acá la kurtosis, que también tiene una función directa en Excel, se llama kurtosis y voy a seleccionar todos los datos. Acá en este caso, vámonos al coeficiente de kurtosis. Eh, que si yo tengo un valor por encima de cero, me habla de que puedo tener una distribución normal y que si es igual a cero, pues tengo una distribución más apuntada, ¿cierto? En este caso, pues con ese valor mayor a cero, me dice de que puedo tener, pues de que mis datos pueden tener un comportamiento más similar a una distribución normal, es decir, de que hay una pues simetría pues de los datos. Los datos tienden a ser más simétricos, es decir, de que hay una proporción similar con respecto a pues a la derecha y a la izquierda de ese valor medio. Listo, chicos. Entonces, una vez tenemos esos datos, vean que de ahí ya pueden también hacer diferentes análisis teniendo todos esos estadísticos, cuán dispersos se encuentran, cuál es la media de mis datos, cuál es el valor que más se repite, si mis datos se encuentran con una cola más pesada a la derecha o a la izquierda, cuál es ese valor máximo, ese valor mínimo, en qué fecha se dieron y por qué, o sea, qué ocurrió en esa fecha, ¿cierto? Entonces, digamos que de acá pueden tener también muchas herramientas para hacer análisis de esos datos, ya sea, pues, en este caso tenemos el ejemplo de los datos de precipitación, pero también, pues, pueden ser sobre valores de caudales, por ejemplo, un valor máximo, si en esa quebrada en esa fecha se dio un desbordamiento, entre otros, o hubo periodos de mayor sequía, por ejemplo. Entonces, además de sacar estos estadísticos, también es importante pues realizar gráficos de manera, pues digamos que de manera visual también es muy bueno poder hacer análisis de la información. Entonces, un primer gráfico que saqué acá, digamos, yo me puedo ir simplemente aquí en insertar. En este caso le di aquí en línea, en líneas, ¿cierto? Y si yo saco acá, por ejemplo, las líneas, pues puedo hacerlo de dos formas, seleccionar antes los datos y darle en insertar y que me arroje pues la información, ¿cierto? O hacer el primero darle en insertar y después acá en línea y que me saque un gráfico vacío, ¿cierto? Simplemente yo le doy clic derecho en seleccionar datos y ya yo sé que para el eje X voy a seleccionar las fechas y para el eje Y voy a seleccionar la información de precipitación. Entonces, ese primer gráfico va a ser de los datos así directamente como los tenemos, ¿cierto? Cada mes o todos los meses de todo el periodo que yo tengo de 14 años aproximadamente con su dato de precipitación. Entonces, en este caso, vean cómo me representa cada uno de esos datos en todos los meses que yo tengo durante todo este periodo
puedo ver, por ejemplo, los picos máximos aproximadamente en mayo de 2024 y también puedo mirar valores mínimos, por dónde estaría aproximadamente ubicado ese valor medio. En este caso que nos dio 145, ¿cierto? Podría estar aquí ubicado ese valor medio. Si yo trazo una línea, pues para identificar ese valor medio también sería bueno pues agregarlo acá. Vean acá, por ejemplo, en los ejes Y y en el eje X para la presentación pues de la información de ustedes. Acá es bueno colocar el nombre pues de la variable y también las unidades. En este caso sería milímetro mes, porque yo sé que cada uno de estos datos pues es la precipitación de cada uno de esos meses. Y acá voy a colocar en el eje X, la variable sería el tiempo y en este caso pues está medida en meses, ¿cierto? Aquí simplemente ese es un gráfico de mis datos directamente como los tengo y me muestra esa serie de tiempo en donde puedo identificar, por ejemplo, valores máximos o valores mínimos. Por ejemplo, ahí en enero de 2024, los valores mínimos que puedo identificar. Bueno, acá a la derecha vemos otros gráficos que los vamos a sacar con una tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, podemos darle en insertar, esperen a ver si estos datos acá están seleccionados. Le podemos dar insertar y le podemos dar aquí en tabla dinámica, o bueno, seleccionemos primero la información. Aquí la información. Y le podemos dar aquí en tabla dinámica, le vamos a dar de una tabla o rango y le vamos a dar que nos la ubique, perdón, acá en una nueva hoja de cálculo. Entonces le vamos a dar acá en aceptar y efectivamente le abre acá una hoja 5, pasémosla acá al final, cambiémosle el nombre, tabla dinámica. Y si yo selecciono por aquí fecha, y le voy a poner, por ejemplo, solamente los años y que me muestre la precipitación. Vean acá lo que yo les decía en clase. Si yo necesito el dato de precipitación o lo que llovió, por ejemplo, en el año 2011, pues voy a sumar todos los meses. Es decir, voy a sumar enero, febrero, marzo hasta diciembre para obtener ese valor de la precipitación del año. Si yo necesito, por ejemplo, esos valores, de hecho que los sacamos de acá del IDEAN, ese valor de 244 milímetros que llovieron en junio de 2011 es la sumatoria de todos los días de ese mes, ¿cierto? Es decir, desde el 1 de junio de 2011 hasta el 30 de junio de 2011 y así. Entonces, yo sé que si, por ejemplo, voy a sacar un gráfico de la precipitación anual, pues de esos 14 años en esa estación, pues yo voy a necesitar acá una suma, ¿cierto? Porque vean aquí yo le puedo dar configuración de campo de valor y hay varias opciones. Es decir, por ejemplo, aquí que me sacara un promedio de todos los meses de ese año. ¿Qué pasa si yo le digo que me saque un valor promedio? Vean acá que yo tengo valores del orden de 197, 113, 133 y así. ¿Qué me está queriendo decir ese valor promedio? Que de todos los meses que yo tengo, por ejemplo del 2011, bueno, aquí lo tenemos desde junio, pero por ejemplo de 2012, que sí tengo desde enero hasta diciembre, lo que llueve en promedio, lo que llovió, perdón, en promedio en ese año mensual fueron 113 milímetros, ¿cierto? Es decir, que en un mes, en promedio para ese año, pudieron llover 113 milímetros. Pero en ese caso, si yo lo que necesito saber es lo que llovió en todo el año, porque aquí lo que me está hablando es de un dato representativo para un mes en ese año, ¿cierto? Pero yo en realidad lo que necesito saber es cuánto llovió en ese año, entonces le vamos acá a dar en configuración y le voy a dar mejor en suma. Ustedes vean que ahí en la suma yo ya tengo el dato de lo que llovió en ese año. En ese caso, pues si yo quiero ser más estricta para hacer el gráfico, yo solamente voy a tomar los datos
desde 2012 hasta 2024, ¿cierto? Porque vean que, por ejemplo, 2011 está desde junio, es decir, de que no, pues no tengo la totalidad de los datos y acá, por ejemplo, en 2025 tengo, pues lo descargamos hasta abril, ¿cierto? Entonces, lo que yo hice fue simplemente seleccionar, pues, la fila, ¿cierto? Desde 2012 hasta 2024 con su respectivo dato de precipitación y lo pasé para acá. Entonces, acá simplemente, pues ya teniendo esos dos datos, le di acá en insertar y le di acá en línea, ¿cierto? Y ya él me saca pues el gráfico. En este caso, ¿qué me está diciendo este gráfico? Aquí recuerden que no hay ningún promedio, ¿cierto? Simplemente yo tengo los valores puntuales de lo que llovió en cada año para esa estación desde el 2011, perdón, hasta el 2024. Y de aquí puedo mirar, por ejemplo, en ese periodo de 14 años, cuál fue el año en el que más ha llovido, ¿cierto? ¿Cuál es el año en que menos ha llovido? Y se pueden también buscar información, qué pasó en ese año, qué eventos críticos se presentaron y puedo hacer análisis también. Es decir, aquí yo estoy, a diferencia pues de ese primer gráfico que tengo los datos originales y estoy mirando mes por mes, que también puedo mirar valores mínimos o máximos. Acá pues ya tengo la información, digamos, a una frecuencia temporal mucho más gruesa, que es anual, no es tan puntual como esta de acá, y puedo hacer otro tipo de comparaciones, en este caso pues ya anual, ¿cierto? ¿Qué pasó en cada año? ¿Cuál ha sido el año en el que más ha llovido? ¿Cuál es el año en el que menos ha llovido? ¿Qué ha pasado durante esos años? ¿Y qué tipo de gestión se ha hecho? Otro gráfico que podemos hacer y es el que les he venido hablando muchas veces es el ciclo anual de precipitación. Y no quiero tampoco que eso se les olvide. ¿Qué es el ciclo anual de precipitación? Son valores promedios mensuales multianuales. Son promedios mensuales multianuales. Es decir, yo en este datico que tengo aquí de enero, que en este caso ya les voy a mostrar cómo lo saco acá en la tabla dinámica, me dio 71 milímetros. ¿Qué hice yo? Que de esos 14 años que yo tengo acá de medición, le saqué el promedio a todos los eneros. Acá, por ejemplo, en este datico de febrero, que son 85,59 milímetros. De esos 14 años que yo tengo, saqué un promedio de todos los febreros y así. A diferencia de este gráfico y de este gráfico de acá, pues de estos dos, a diferencia de estos dos me están dando valores puntuales, ya sea de ese mes o de ese año, ¿cierto? ¿Qué ocurrió en ese mes y qué ocurrió en ese año? A diferencia de esos dos gráficos, acá en el ciclo anual, como yo tengo es una climatología, es decir, tengo un promedio de muchos años, ojalá fueran más de 20 años, en este caso pues tenemos 14, es con la información con la que contamos en pues del IDEAN en este caso. Lo ideal sería pues que yo tuviera más de 20 años. Pero digamos que, ¿qué me está diciendo este ciclo anual? Al sacar yo un promedio de muchos, muchos años para cada uno de esos meses, yo puedo decir de que yo, por ejemplo, para enero espero de que sea el mes en donde menos lluvia tengo en este caso, para el municipio de Medellín, ¿cierto? Y yo espero que los meses de mayo y octubre sean los meses en donde más lluvia tengo, ¿cierto? A diferencia de eso, que eso es un año puntual y fue en el 2017 se presentó esa cantidad de lluvia, ¿cierto? Yo no puedo decir más nada respecto a eso. Mientras que acá el ciclo anual me dice cómo se comporta la lluvia en promedio para mi zona de estudio, en este caso Medellín, ¿cierto? Yo espero que como yo ya hice un promedio de muchos años, yo espero de que mayo y octubre sean siempre los meses con mayor lluvia en Medellín. Y que enero, por ejemplo, en este caso pues también julio y diciembre tengan valores más bajos de precipitación y con base en eso pues se toman decisiones para la gestión, ¿cierto?
En este caso acá, ¿cómo sacamos eso con la tabla dinámica? Entonces, si algo para no dañar, pues ya esta tablita que hicimos de acá, volvemos acá a la hojita esta de exploración de datos y seleccionamos nuevamente pues nuestros datos iniciales y le vamos a dar acá también en tabla dinámica de una tabla o rango. Le vamos a dar hoja de cálculo existente, que en este caso pues sería acá, ¿cierto? Esta. Y le vamos a dar a aceptar. Esperen un segundito. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a dar tabla dinámica de una tabla o rango. Bueno, exacto. Entonces vámonos a la hoja esta de acá. Entonces más bien desde la hoja donde ustedes quieren hacer la tabla dinámica, pues ya teniendo una ya previamente pues creada, más bien seleccionan una celda y desde ahí le van a dar insertar tabla dinámica y ya pues se van a la hoja, a la otra hoja pues donde tienen los datos. Entonces vean que aquí ya me ubica pues la tabla dinámica, le vamos a dar a aceptar y efectivamente aquí nos crea la otra. Entonces yo le voy a dar fecha y le voy a dar solamente los meses, ¿cierto? Los meses y le voy a dar el dato de precipitación. Acá muy importante lo que yo les decía. Acá está la sumatoria de todos los meses de enero de esos 14 años, pero a mí ese dato no me sirve para nada, pues no me representa nada en este caso. ¿Y qué tengo que hacer yo? Lo que voy a hacer acá es darle en configurar este campo que me está haciendo una suma y le voy a dar más bien en promedio, ¿cierto? En promedio. Entonces aquí, pues, digamos, si yo le quito como toda esa cantidad de decimales, quedémonos solamente con 2 decimales. Aquí, ¿qué me sacó esta tabla dinámica? Vean que aquí me sacó la información por meses, ¿cierto? Yo acá le dije, ubíqueme la fecha y deme solamente los meses y deme los datos de precipitación. Acá de manera inicial pues me sacó la suma, pero recuerden que yo necesito el promedio de todos los eneros de todos esos 14 años, de todos los febreros de todos esos 14 años y así para todos los meses. Entonces, ¿qué hice yo? Ya para todos esos meses lo que hice fue seleccionarlos y los pasé acá en esta hoja pues donde tengo todos los gráficos que estoy haciendo, donde los estoy pues centralizando acá y simplemente pues pasé la información de sus meses con su respectivo promedio, que ya yo sé que ese promedio trae todos los 14 años, todos los datos, el promedio de todos los datos de enero de esos 14 años. Y de esa manera saco el ciclo anual de precipitación. En este caso pues yo puedo poner acá en el título o en el nombre del gráfico el nombre de la estación, ¿cierto? Ya le pongo acá también precipitación mensual multianual, las unidades, el tiempo en este caso en meses. Y bueno, vean ahí cómo se saca pues ya de manera sencilla con una tabla dinámica pues ese resumen porque digamos que nos tocaría pues acá la idea es utilizar como esas herramientas más rápidas. Acá tocaría sacar como todos los meses de enero, sacarles el promedio, todos los meses de febrero el promedio, mientras que ya con una tabla dinámica se reduce bastante la información, pues es más rápido realizar el análisis. También les iba a decir que, por ejemplo, pueden utilizar Python, los que ya han venido explorando y en Python pues también se pueden sacar todos esos gráficos pues, de manera muy sencilla. Acá, por ejemplo, otros gráficos importantes para que ustedes lo tengan en cuenta en ese trabajo final y también los puedan sacar son, por ejemplo, un histograma y un diagrama de cajas y bigotes. En este caso, pues ya sabemos que el histograma, ¿qué nos va a decir? Nos va a dividir la información en rangos. Aquí en este caso sacó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 rangos, sacó 8 rangos y me va a decir cuántos datos hay en cada uno de esos rangos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de ese rango de 1.6 milímetros a 50.6 se encontraron 15 datos, ¿cierto? Por ejemplo, de 50.6 a 99.6 se encontraron 35 datos y así. Entonces, ese histograma me habla de esa frecuencia o
en cuál rango, por ejemplo, encuentro la mayor cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, les decía que yo también con ese histograma me puedo dar cuenta de que ese valor de la moda puede ser como la función de Excel que estamos utilizando acá, que no me saque ese valor adecuado, pero ya sabemos, la moda es el valor que más se repite dentro de mi conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, aquí en ese tercer rango vemos que se encuentra la mayor cantidad de datos de mi conjunto de datos. Entonces vean que esa mayor cantidad de datos se encuentran entre 99.6 milímetros y 148.6 milímetros. Entonces, y acá me está diciendo de que la moda es 233.2, que es el dato que más se repite, es decir, que no puede ser porque se debe encontrar dentro de ese rango. Entonces también ahí vean que a través de diferentes herramientas pueden contrastar la información que sacó acá para esos estadísticos y hacer el análisis. Entonces vean que ahí, por ejemplo, para sacar ese histograma, yo le doy acá en insertar y me voy a esta opción acá de histograma y previamente pues pude haber seleccionado solamente pues la columna de precipitación, ¿cierto? En este caso pues no necesito fecha, sino solamente la columna de precipitación y él me saca pues de manera automática ese histograma, que me ayuda a ver pues la distribución de mis datos. Y otro gráfico interesante que también pueden sacar es el diagrama de cajas y bigotes, que también está aquí en la opción de histograma. Véanlo aquí, cajas y bigotes. Ya yo previamente pues debía haber seleccionado mis datos. Y ese diagrama de cajas y bigotes, lo que me habla también es la distribución de mis datos, ¿cierto? Y acá me dice pues un valor mínimo, el valor máximo, acá tengo ese outlier de 421.5 que fue en mayo de 2024. Vean que si yo me paro en cada uno de esos datos me da ese valor. Acá por ejemplo esta X va a representar la media, mientras que esta línea que divide acá va a ser la mediana, ¿cierto? Entonces eso acá va a estar dividido en cuartiles. Eso acá va a ser el primer 25% de los datos, el otro 25%, el otro 25% y el otro 25% hasta completar pues el 100% de mis datos y cómo se encuentran distribuidos. ¿Cuál es mi media? ¿Cuál es mi mediana? ¿Cuál es mi dato anómalo, ese outlier o un dato extremo que tengo? Que por eso les digo que esos datos extremos o cuando yo saco el máximo de mis estadísticos, yo puedo buscar en noticias qué pasó en ese momento, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese momento, en esa zona? Y determinar, pues, si ese dato, si está correcto. En este caso, pues, ya como ya vemos de que el nivel de aprobación acá del IDEAN es definitivo, ya ese dato se encuentra, pues, validado, queda uno un poco más tranquilo, pero de todas formas también para complementar el análisis, ustedes pueden sacar un análisis por cada uno de esos gráficos y mencionar pues información relevante de esa zona. Entonces vean acá que por este lado tenemos esa parte muy sencilla que es esa exploración inicial de los datos, ¿cierto? Si hay datos faltantes, el tema de darle el formato de número, hacer el tema de los gráficos, ya sea de la serie de tiempo original como la descargué y ya hacerle un tipo de, pues, de procesamiento a través de tabla dinámica, en donde yo, por ejemplo, agrupo los datos en valores anuales, que ya yo sé que un valor anual es la suma de los meses, o, por ejemplo, sacar el ciclo anual de precipitación, que va a ser el promedio de cada uno de esos meses en ese rango, pues, de todo la ventana temporal que yo tengo. En este caso son los 14 años. También puedo sacar el histograma, puedo sacar el diagrama de cajas y bigotes y de hecho esto acá queda abierto pues para que ustedes hagan diferentes tipos de gráficos, otros que encuentren que también puedan revelar el comportamiento y las características de mis datos. Listo, una vez tengan esa exploración inicial, pues acá les digo que no solamente pueden ser datos de precipitación, en este caso pues a ustedes les tocarían datos de caudal, bueno, ya lo veremos pues en el trabajo final, pero la idea pues sería hacer el análisis de esa información.
y de una vez pues también saber si esa estación la voy a descartar, si tiene más del 10 o más del 20 o por ejemplo más del 30% de datos faltantes. Ya ustedes también como analistas pues de esa información lo definirán. En este caso vámonos acá en el ejemplo para hacerle la prueba de bondad de ajuste de pues la chi cuadrada, ¿cierto? Para saber, sabemos que la chi cuadrada es principalmente para saber si mis datos se ajustan a una distribución normal. Mientras que la de Kolmogorov-Smirnov puede servir para diferentes tipos de distribuciones. En este caso yo tengo o hago el análisis para saber si mis datos se ajustan a una normal, a una log normal, a una Pearson, a una log Pearson, entre otros. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer foco solamente en la chi cuadrada y ya yo les voy a dejar acá esa de Kolmogorov, Smirnov, para que ustedes pues cacharreen. Vean acá que al final, pues de cada prueba que yo estoy haciendo, ¿cierto? Ya sea la normal, log Pearson, entre otros, cada una de estas distribuciones tienen sus parámetros que en las diapositivas está también pues la ecuación de cada uno de esos parámetros. Y esos parámetros nos sirven para sacar los datos que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, esas tres columnas que tengo acá de manera inicial, por eso están acá separadas de acá de las columnas de cada distribución, porque esos datos son los que necesitamos para todas las distribuciones. Entonces, acá, ¿qué tengo yo? Esos datos deben estar organizados de mayor a menor. Acá ustedes deberían poner pues sus datos también, ya sea de caudal o de precipitación. Aquí hay unos datos ejemplo. Y acá deberían estar organizadas de menor a mayor. Aquí que tenemos el valor de la probabilidad de Weibull, que se acuerdan, yo tengo que tener un valor de probabilidad empírico, que es muy sencillo de sacar. Acá, por ejemplo, si le doy doble clic, ¿cómo voy a sacar ese valor? Va a ser M, que va a ser la posición de mi dato, y recuerden que por eso es importante que estén organizados de menor a mayor, sobre N va a ser el número total de datos. En este caso, pues de mi ejemplo serían 167 más 1, ¿cierto? De esa manera saco el valor de probabilidad de Weibull. Y ya lo que ustedes van a averiguar o organizar acá es cuál es ese valor, ya cómo saco cada uno de esos valores para cada una de las distribuciones, ¿cierto? Entonces yo necesito ese valor de probabilidad empírico que se saca de manera muy sencilla. Y otra cosa que iba a mencionar es que acá en la prueba de Kolmogorov-Smirnov yo no tengo que sacar rangos, ¿cierto? Yo saco un valor para cada uno de mis datos. Y entonces acá para cada una de las distribuciones, ustedes lo que tienen que hacer es sacar el valor de la probabilidad, pero ya para la distribución, ¿cierto? Y entonces espero que exploren esa hoja de acá, a ver cómo se saca, pues, o cómo confirmo yo a cuál de esas distribuciones se ajusta, pues, mi conjunto de datos. Entonces, vámonos acá a lo que le vamos a hacer foco, que sería a la prueba chi cuadrada, que nos va a evaluar si mis datos se ajustan a una distribución normal. Entonces, vean que acá yo tengo los datos, ¿cierto? Mis datos de precipitación. Y acá, si yo le pongo filtro, acá como le pongo filtro, simplemente estoy en el inicio, aquí en ordenar y filtrar, y le doy clic aquí donde está el filtro, ¿cierto? Selecciono pues esas tres primeras columnas y le pongo el filtro, y ya con ese filtro le doy clic acá, porque digamos que si yo los pego acá de manera original, vean que aquí pues obviamente no están organizados de mayor a menor. Entonces yo los pego así tal cual están acá, le pongo el filtro a estas variables y ya si le doy clic acá, él me los va a organizar. Le voy a decir aquí, ordénalo de menor a mayor, ¿cierto? De mayor a menor, y entonces vean que acá ya esas ubicaciones cambian en este caso.
Y acá en la fecha, también las fechas van a ser diferentes dependiendo pues del orden de cada uno de mis datos. Entonces vean que acá, en esa prueba de chi cuadrado que voy a hacer yo, voy a sacar esos parámetros o esos estadísticos que me van a servir. En este caso la media, como ya les mencioné, que tiene pues esa función directa acá en Excel, sería el promedio. La desviación estándar también tiene una función directa en donde yo pues simplemente voy a seleccionar pues la función y a seleccionar todo mi conjunto de datos. El número de datos, que es con la función de contar, en este caso pues ya vimos que son 167 datos. Tengo un valor máximo que lo saco con la función max. Tengo un valor mínimo de mis datos. Ya sabemos que ese valor máximo es de 421.50, que fue ese dato de lluvia en mayo de 2024, y tengo el valor mínimo de 1.6. El rango lo voy a sacar entre ese valor máximo y ese valor mínimo, pues va a ser la resta de esos dos valores. ¿Cuántos intervalos voy a sacar? Porque acá voy a hacer a mano, pues, o voy a sacar a mano esas frecuencias. Entonces yo tengo que saber cuántos intervalos voy a sacar. En este caso, el número de intervalos se saca pues con esta ecuación, que sería 1 más 3.222 por el logaritmo en base 10 ¿de qué? De mi número pues sí, de la cantidad de datos que yo tengo, ¿cierto? Y acá le voy a poner 0 porque pues, no lo voy a sacar en decimales, ¿cierto? Necesito ese valor redondeado para yo sacar, o ese número entero, pues, para yo sacar acá la cantidad de intervalos. No pueden ser 8.1, no, son 8 o son 9, ¿cierto? Y acá el ancho de los intervalos, que va a ser la división entre el rango que acabé de sacar y el número de intervalos. ¿Para qué me va a servir ese ancho de intervalos? Ya lo vamos a ver acá, que va a ser la suma para sacar ese límite superior. Entonces, listo, para esa prueba de chi cuadrado, pues yo voy a sacar estos estadísticos. ¿Y qué voy a hacer acá? Listo, entonces yo si ustedes pues les salen más intervalos, le van a agregar pues más filas a esa tabla y van a organizar pues o terminar de organizar sus intervalos. En este caso, para el intervalo 1, ¿qué voy a hacer? Mi límite inferior pues va a ser el valor mínimo de todos mis datos. ¿Cómo voy a sacar el límite superior de ese primer intervalo? Va a ser la suma entre mi límite inferior más el ancho de los intervalos que previamente pues ya lo saqué, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer acá? De que mi límite inferior del segundo intervalo pues va a ser el límite superior del primer intervalo, y el límite superior de ese segundo intervalo va a ser el límite inferior del segundo intervalo más el ancho, ¿cierto? Y así para cada uno de los intervalos, ¿cierto? Tener en cuenta que el límite inferior del intervalo actual va a ser el límite superior del intervalo anterior. Y simplemente voy a sumarles el ancho de cada intervalo. ¿Cómo voy a sacar acá la frecuencia observada? Es decir, cuántos datos hay en cada uno de estos intervalos. Entonces voy a seleccionar la función de frecuencia, que ya está aquí pues directamente en Excel, y voy a seleccionar los datos, mis datos originales, todos mis datos originales, y voy a seleccionar los límites superiores para que la función sepa hasta dónde va a contar, ¿cierto? Mi límite superior es 54.088, entonces ahí para, y así para cada uno de los intervalos para que él pueda hacer pues la suma correctamente. Vean que acá yo tengo pues o pinté esta parte acá en azul, porque son o es mi dato observado, ¿cierto? Mi dato observado o mi dato empírico. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar mi dato esperado, es decir, a través de la función de la distribución, en este caso la normal, y voy a sacar una frecuencia esperada. Acá la que acabamos de ver es la frecuencia observada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sacar unos nuevos intervalos con sus límites
inferiores y superiores, pero ya con la distribución, ¿cierto? Es decir, con la distribución normal, ¿cuál sería mi límite inferior y mi límite superior en cada uno de los intervalos para el conjunto de datos que yo tengo? ¿Y cuál es la frecuencia que yo esperaría si esos datos se comportan como una distribución normal? Entonces vean acá, ¿qué tengo que hacer yo para sacar, por ejemplo, el límite inferior de mi primer intervalo, pero ya, digamos, de manera teórica con la distribución normal? Repito nuevamente, en este caso, esos intervalos que yo estoy sacando acá, ya con la distribución normal, es cuáles serían los intervalos o los valores de los intervalos si mis datos se comportan como una distribución normal. Y cuál sería esa frecuencia para cada uno de los intervalos si mis datos se comportan como una distribución normal. Entonces vean aquí, yo tengo ¿cómo voy a sacar el límite inferior del primer intervalo? Yo voy a utilizar la función, pues que ya está acá también, Excel la tiene directamente. Entonces voy a utilizar la distribución normal.n y qué me pide de parámetros esa distribución, pues, o esa función. Me pide que le ingrese un X, ese X, ¿qué va a hacer? Como yo estoy aquí sacando mi límite inferior esperado, voy a seleccionar o que me tenga de referencia el límite inferior observado, ¿cierto? Que ya, pues, ya yo lo había sacado y de hecho es el valor mínimo de mis datos. Primero ese valor. Acá, bueno, acá mi Excel está ajustado para separar la información por punto y coma. Entonces, doy punto y coma. ¿Y qué sigue acá? Que de hecho voy a fijar ese valor. Recuerden que para la distribución normal, los parámetros de referencia son dos. En este caso son la media y la desviación estándar. Entonces, la distribución me va a pedir la media y la desviación estándar. Entonces, voy a seleccionar acá el valor de la media y lo voy a fijar, ¿cierto? Porque para todos va a ser pues el mismo valor la media. Punto y coma, la desviación estándar, que también va a ser un valor fijo, ahí lo voy a fijar también. Y acá punto y coma le voy a dar 1, es decir, verdadero, a que me vaya pues acumulando esa distribución. Entonces vean ahí cómo saqué el límite inferior esperado de mi primer intervalo. Le pongo de referencia el límite inferior del intervalo observado, la media, la desviación estándar y le voy a poner acá 1 como verdadero para que acumule. Y acá, ¿cómo saco el límite superior? Vean que acá yo simplemente le sumaba, ¿cierto?, el ancho del intervalo, pero no, acá para el límite superior, ¿qué voy a hacer? Es lo mismo que el límite inferior esperado, sino que acá la diferencia es que yo en mi valor X o en mi valor de referencia voy a colocar el límite superior esperado, ¿cierto? Punto y coma la media, punto y coma la desviación estándar. Y acá le voy a dar verdadero, creo que también pues se podría poner 1 para que me vaya acumulando. Importante, importantísimo que dejen esos valores de la media y la desviación estándar fijo, ¿cierto? Porque si no, él se va a comenzar a mover acá y va a seleccionar otros datos que no son los correctos. Entonces, si yo me voy a ese segundo valor, ¿qué debe hacer? Pues ya él debe seleccionar, si me voy a ese segundo valor del límite inferior ya del segundo intervalo, pues ya me va a seleccionar como referencia el límite inferior del segundo intervalo, la media, desviación estándar y verdadero, ¿cierto? Y para el límite superior del segundo intervalo lo mismo. Va a tomar como referencia el límite superior de mi segundo intervalo, media, desviación estándar y verdadero. Ya una vez pues ustedes hayan fijado la media y la desviación estándar, simplemente le dan a arrastrar y ya acá pues revisan, ¿cierto? Por ejemplo, aquí debería ser que el límite superior del intervalo pues donde estoy parada como referencia, media y desviación estándar y verdadero. Entonces vean ahí cómo se sacan también pues de manera sencilla esos límites inferiores y superiores de cada intervalo, pero ya los esperados, ¿cierto? O los teóricos, que en este caso serían los de la distribución normal, es decir, ¿cuáles serían los límites inferiores y superiores si mis datos se comportan pues, como una distribución normal?
En este caso voy a sacar un delta de cada uno de esos límites. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar el límite superior menos el inferior, porque ese delta o esa diferencia me va a servir para sacar la frecuencia esperada, ¿cierto? Entonces voy a hacer una columna acá con los delta. Vean que en cada uno está la resta de mi límite superior esperado menos el límite inferior esperado. Y acá, entonces, ¿cómo voy a sacar esa frecuencia esperada? La frecuencia esperada va a ser la multiplicación de ¿qué? Del número total de datos que yo tengo por este delta, ¿cierto? Entonces vean que para cada uno hago la multiplicación y vean que aquí el valor del número de datos va fijo, para que lo tengan en cuenta allí también cuando vayan a arrastrarlo. El número total de datos va fijo y lo voy a multiplicar por ese delta. Entonces, de esa manera, tengo que la frecuencia esperada. ¿Cómo saco el valor de chi cuadrado? Que es mi estadístico ahí de prueba. Entonces tengo chi cuadrado va a ser igual a la frecuencia observada, que de hecho creo que estaba por acá en la presentación. Miremos acá un momentico. Distribución normal. Pero creo que... Ah, sí, vean. Prueba chi cuadrado. Entonces, ¿cómo saco yo ese valor de chi cuadrado? Va a ser el esperado menos el observado al cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre la frecuencia esperada. Entonces, vean que efectivamente acá estoy haciendo esa resta del valor observado menos el esperado al cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre el esperado. Y de esa manera, pues saco ese valor de chi cuadrado para cada uno de los intervalos. Vean que aquí, pues en la ecuación, yo al final tengo que hacer una sumatoria de todos esos chi cuadrados que saqué de mis intervalos, que es efectivamente el valor que tengo acá, ¿cierto? ¿Cuál es mi chi cuadrado calculado final? Va a ser la sumatoria de todos los chi cuadrados que saqué. Listo, entonces yo para hacer la prueba de chi cuadrado, para saber si mis datos se ajustan a una distribución normal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comparar el chi cuadrado calculado con un chi cuadrado tabulado, ¿cierto? Y de esa manera yo tengo acá que la hipótesis nula va a ser de que la población sí se ajusta a una distribución normal, ¿cierto? Y la hipótesis que, es decir, la contraria a la hipótesis nula, va a ser de que la población no se ajusta a una distribución normal. Listo. Esperen que quería ver una cosa acá. Ah, sí. La hipótesis nula y está la hipótesis alternativa, ¿cierto? Entonces, mi hipótesis nula, que es la que yo quiero probar, en este caso es que la población sí se ajusta a una distribución normal. Y la hipótesis alternativa es lo contrario, es decir, que la población no se ajusta a una distribución normal. Listo. Entonces, para yo saber si mi hipótesis nula se está cumpliendo, ¿qué tengo que hacer? Acá tengo de que si el chi cuadrado tabulado es mayor, es decir, el tabulado ya es el que vamos a ver cómo se obtiene, es mayor que el calculado, se acepta la hipótesis nula, es decir, de que mis datos sí se ajustan a una distribución normal. Pero si dan lo contrario, por eso aquí tiene pues la hipótesis nula, ¿cierto? Si ocurre eso, se acepta la hipótesis nula. Si ocurre lo contrario, es decir, de que el tabulado es menor que el calculado, se acepta la hipótesis alternativa, es decir, de que la población no se ajusta a una distribución normal. Entonces, vamos a ponerle aquí un colorcito al calculado. Listo, entonces ustedes acá tienen ya el chi cuadrado calculado. ¿Qué nos hace falta? Calcular, pues, u obtener el chi cuadrado tabulado. Entonces, para el chi cuadrado tabulado, yo tengo que calcular acá los grados de libertad. Entonces los grados de libertad van a ser el número de intervalos, en este caso son 8, a ustedes les puede dar un valor diferente, ¿cierto? 10, 9, 15, bueno, un valor diferente, ese valor lo van a poner acá, que de hecho deberíamos llamarlo desde acá, 8.
menos 2 que va a ser el número de parámetros que tiene esa distribución, en este caso la distribución normal. Como ya les mencioné, la distribución normal tiene 2 parámetros que son la media y la desviación estándar, ¿cierto? Entonces en este caso serían 2 menos 1, que 1 pues ya sería es un valor que se encuentra ahí, es un valor estándar que ya está ahí. De hecho, creo que esa ecuación también estaba por acá. En este caso K no sería el número de datos totales, sino el número de intervalos, ¿cierto? En este caso sería 8. 2, el número de parámetros sería la media y la desviación estándar, y 1 pues ya es un dato fijo que está allí. Listo, entonces en este caso los grados de libertad son 5. Vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. O si ustedes quieren de que la prueba sea aún más estricta, pueden trabajar con un 99%. En este caso, ustedes lo que están diciendo ahí es que con una confianza del 95%, ustedes pueden decir de que esos datos se ajustan a una distribución normal. O si ubican acá un valor de confianza del 99%, ustedes están diciendo que la población sí se ajusta a una distribución normal con un nivel de confianza de tanto por ciento. Eso es muy importante decirlo al final de ese análisis estadístico, y es que la población se ajusta, pues en este caso, pues si da correcta la hipótesis nula, la población sí se ajusta a una distribución normal con un nivel de confianza del tanto por ciento. Es muy importante mencionar acá el nivel de confianza. Por lo tanto, si el nivel de significancia, si el nivel de confianza es del 95%, el nivel de significancia va a ser 100 menos 95. Es decir, que el nivel de significancia va a ser 0.05. Ese p-value que está acá es otra forma pues también de corroborarlo, pues de corroborar si los datos se ajustan a una distribución normal o no, pero lo vamos a hacer con esta parte del nivel de significancia. Entonces, ¿cómo calculamos el chi cuadrado tabulado? Necesito los grados de libertad, en este caso que son 5, y el nivel de significancia que es 0.05. Entonces ustedes van a buscar en internet tabla de chi cuadrado, así tal cual, ¿cierto? Y acá yo encontré esa tabla de la prueba chi cuadrado, y entonces me voy a ubicar acá con los grados de libertad, que en este caso son 5, y el nivel de significancia, que en este caso sería ¿qué? 0.05. Entonces uniendo estos dos me da este datico, ay perdón que ahí se seleccionó todo, me da este datico que yo tengo acá. Esperen y yo acerco. Y entonces, grados de libertad, repito, 5, y el nivel de significancia 0.05. Entonces, vean que aquí ese chi cuadrado tabulado es de 11.07. Entonces, acá ya estaba anotado ese valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que comparar, voy a ponerle el colorcito a ese, hay que comparar el tabulado con el calculado. Entonces, acá nos dio que el tabulado es mayor que el calculado. Efectivamente es lo que tenemos acá. El tabulado es mayor que el calculado, es decir, de que se cumple la hipótesis nula, es decir, de que esa población o esos datos sí se ajustan a una distribución normal, ¿cierto? Acá lo que les decía también, muy importante agregarle, con un nivel de confianza del 95%. Listo. Entonces vean ahí cómo de manera muy sencilla se puede hacer la prueba chi cuadrado para saber si mis datos en este caso se ajustan a una distribución normal. La prueba chi cuadrado es principalmente para la distribución normal, mientras que la Kolmogorov-Smirnov es para comparar mis datos con diferentes distribuciones. Acá también yo puedo hacer como un gráfico entre mi frecuencia esperada y la frecuencia observada, ¿cierto? Si yo acá selecciono, vean ahí cuánta diferencia hay
como entre ese dato empírico de frecuencia y ese dato ya teórico, teniendo en cuenta pues acá la función de la distribución normal que utilizamos, ¿cierto? Entonces vemos ahí que la frecuencia esperada y la observada pues no presentan una diferencia tan significativa. Entonces digamos que ahí también podemos mirar ese ajuste con la distribución normal. Entonces acá yo también pues le voy a dejar la tarea a ustedes de que revisen acá la prueba Kolmogorov-Smirnov, que también pues es muy sencilla, ¿cierto? Yo tengo acá un parámetro y finalmente pues comparo un dato tabulado a un dato calculado, observado, y de esa manera digo, ¿se ajusta o no se ajusta? ¿Cierto? De hecho aquí pues ya en el ejemplo que está menciona si se ajusta o no se ajusta. La idea es que ustedes puedan acá ubicar sus datos y tener como esa definición. Y acá también hay otra hojita con la que ustedes pueden, en este caso, pues si se ajustó a la distribución normal, pueden utilizar ese análisis de probabilidad acá para responder diferentes preguntas de sus datos. En este caso, pues acá hay datos de caudal. Yo creo que ustedes también van a tener datos de caudal para hacer esa información, pues ya acá ponen sus datos. Y de esa manera también pueden hacer uso de esta parte para calcular las probabilidades, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que el caudal supere tantos metros cúbicos por segundo? Y digamos que ahí se pueda tener la información para diferentes periodos de retorno y se pueda tener esa información base para realizar el diseño de obras hidráulicas. Entonces, yo acá, pues como les dije, les voy a subir ese video que estoy haciendo y también voy a subirles este Excel para que lo tengan ahí de apoyo con la tabla dinámica, la exploración de datos. La idea es que ustedes también puedan mirar trabajos, por ejemplo, de tesis en donde realicen analítica de datos de caudal, de precipitación, qué otros gráficos pueden sacar. De hecho, por ejemplo, si tienen estaciones vecinas, recuerdan, por ejemplo, bueno, si ustedes en el trabajo tienen datos de caudal, pero tienen estaciones de precipitación, también pueden hacer el análisis de precipitación en la zona. Y si tienen otras estaciones vecinas, pueden hacer, por ejemplo, la curva de doble masa que vimos en clase y agregar también ese gráfico. Mirar si, por ejemplo, los datos tienen ese cambio de pendiente brusco o antes, pues la pendiente es casi que constante. Entonces, vean ahí cómo pueden hacer diferentes tipos de análisis. De hecho, también si lo pueden hacer en Google Colab, que trabaja pues con Python también, si se animan a hacer ese análisis de datos con Python, también muy bueno, sacar las gráficas, que también se sacan de manera muy sencilla. Y pues ya lo que quería decirle finalmente es que eso también es un mundo muy interesante. De hecho, hay personas que se dedican a eso. Es analítica de datos, pero enfocada en hidrología. Ya ustedes pues podrían profundizar con temas de programación de datos. Vean que también es muy interesante mirar si los datos son correctos, hacer el análisis exploratorio, que no es difícil, y que eso, por ejemplo, ayuda en la toma de decisiones de empresas. Por ejemplo, empresas que tengan proyectos de generación de energía hidroeléctrica, mirar niveles de embalse, cómo se están comportando. Por ejemplo, esos niveles de embalse pueden ser a nivel horario, pueden ser a nivel diario, qué está pasando, y ustedes pueden hacer como ese tipo de reportes en esas empresas para la toma de decisiones. Entonces vean también cómo la estadística pues aplicada a la hidrología es un campo bastante interesante en el que ustedes pues podrían ahí también participar o de hecho dedicarse a eso, que es bastante interesante, y vean que no es complicado, simplemente es como dedicarse a hacer el análisis y también ponerle lógica a los datos y a los resultados que yo estoy teniendo. Entonces, chicos, eso era lo que les quería mostrar en este capítulo de estadística para que tengan esta base para hacer sus análisis en el trabajo final y, por qué no, pues que se puedan dedicar a eso también en su vida laboral, que es bastante interesante.
Entonces, que estén muy bien, muchos saludos y espero que pronto pues podamos retomar el curso y que la situación pues de la universidad pueda mejorar. Chicos, estamos hablando, que estén muy bien. Hasta luego.